ver teoría de conjuntos. Para eso vamos a partir definiendo qué es un conjunto. Un conjunto es una colección de objetos de una misma especie. Estos objetos los vamos a llamar elementos del conjunto. A los conjuntos los vamos a escribir con letras mayúsculas y a los elementos con letras minúsculas. Estos conjuntos los vamos a poder escribir por extensión, por comprensión o mediante un diagrama de Venn. Cuando hablamos de un conjunto por extensión, lo que vamos a tener que hacer es dar cada uno de los elementos que pertenece a ese conjunto. En este caso definimos el conjunto A, que tiene los elementos 1, 2, 3 y 4. Van entre llaves. Cuando definimos un conjunto por comprensión, lo que tenemos que definir es la característica que cumplen cada uno de los elementos de ese conjunto. En este caso, el conjunto B van a ser los X, tal que X es un número par. Y por último, mediante un diagrama de Venn, nosotros tenemos que graficar una curva cerrada, indicar el conjunto y cada uno de los elementos que pertenece a ese conjunto. Algunos conjuntos particulares con los que vamos a trabajar son como por ejemplo el conjunto vacío y el conjunto universal. El conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene ningún elemento, es decir, que lo vamos a poder expresar el conjunto vacío como aquel que no tiene ningún elemento. En el medio no hay nada. Si lo graficáramos mediante un diagrama de Venn, esta curva cerrada estaría sin ningún elemento dentro de esa curva. O de la misma manera, indicando una contradicción, podemos decir que van a ser los X, tal que X es distinto de X. Ahora bien, nosotros podemos decir que el conjunto vacío es igual a este conjunto que estoy marcando acá en verde. No, esto no es cierto. ¿Por qué? Porque el conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene elementos. Este conjunto que estoy definiendo, fíjense que tiene un elemento y es el conjunto vacío, con lo cual no es lo mismo y estaría muy mal utilizar a este conjunto como si fuese el conjunto vacío. A tener en cuenta este punto. Cuando hablamos de conjunto universal, es el conjunto al cual pertenecen todos los elementos de una misma especie y que lo podemos indicar a este conjunto universal como los X, tal que X es igual a X. Si trabajáramos con números, por ejemplo, el conjunto universal podría ser el conjunto de los reales. Luego podemos definir el cardinal de un conjunto y lo vamos a indicar al conjunto entre barras, y lo que me va a indicar es la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Si tomamos de base el conjunto que definimos por extensión A y queremos calcular el cardinal de A, solo tenemos que indicar la cantidad de elementos que tiene. Son 1, 2, 3, 4 elementos. Ahora, si yo pienso, ¿cuál sería el cardinal del conjunto vacío? En base a la definición nosotros vimos que no tiene ningún elemento, entonces ese cardinal va a ser 0. Avanzando un poco nosotros nos vamos a encontrar con que existen distintas relaciones que se dan dentro de un conjunto, como por ejemplo la relación de pertenencia, que le indicamos con el pertenece. Y lo que hace es vincular a un elemento con un conjunto. ¿De qué forma? Bueno, vamos a tomar este conjunto A que definimos por extensión y vamos a poder decir, por ejemplo, que 1 pertenece al conjunto A. ¿Por qué? Porque lo vemos dentro de uno de los elementos de este conjunto. Pero ahora 5, por ejemplo, vamos a indicar que no pertenece al conjunto A. ¿Está bien? Porque no está dentro de este conjunto, de la definición de ese conjunto. De igual manera podemos definir la relación de inclusión, el cual vincula a un conjunto con otro conjunto. Y lo que vamos a decir es que un conjunto está incluido o es igual a otro si y solo si lo que tiene que pasar es que para todo elemento A que pertenezca al primer conjunto también tiene que pertenecer al segundo. Entonces, si A pertenece a X como conjunto, entonces este A también tiene que pertenecer al conjunto Y. Entonces vamos a tomar como referencia este conjunto A y definir uno nuevo, un conjunto C que sea el 1, 2.
y un conjunto E que sea el que tiene al 5. Lo que podemos decir es que el conjunto C está incluido o es igual al conjunto A. ¿Por qué? Porque cada elemento del conjunto C pertenece al conjunto A. En cambio, fíjense que E no está incluido en A. ¿Por qué? Porque hay un elemento de E que no pertenece al conjunto A y hace que no se cumpla la condición. Algunas propiedades que podemos ver de la inclusión son como por ejemplo que para todo conjunto A está incluido o es igual a sí mismo. Como punto número 2, para todo A lo que podemos decir es que el conjunto vacío está incluido dentro del conjunto A. También vamos a poder decir que para todo A conjunto, este conjunto está incluido dentro del universal. Y teniendo tres conjuntos A, B y C, lo que podemos decir es que si A está incluido en B y B está incluido en C, entonces lo que vamos a poder decir es que A está incluido en C. Esta es la propiedad transitiva de la inclusión. De igual modo, nosotros vamos a poder definir lo que sería la igualdad de conjuntos, que básicamente es cuando tienen los mismos elementos. ¿Y de qué forma podemos definir esta igualdad de conjuntos? Bueno, vamos a decir que X e Y conjuntos son iguales si y solo si lo que tiene que pasar es que X esté incluido en y además Y estar incluido en X. De esta manera nosotros garantizaríamos que se trata de dos conjuntos iguales. Ahora también vamos a ver operaciones entre conjuntos. Algunas operaciones que se pueden dar entre conjuntos son como por ejemplo la unión. ¿De qué manera? Bueno, nosotros podemos decir que yo tengo A unión B y esto se corresponde con que van a ser todos los X tal que X elemento pertenezca a o X elemento pertenezca a B. Cuando hablamos de intersección, yo voy a tener A intersección B, dos conjuntos, y van a ser los elementos X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Se cumplen al mismo tiempo. La diferencia la voy a indicar como A menos B. Y lo que me va a decir es que voy a tener todos los X tal que X elemento pertenezca al conjunto A y X elemento no pertenezca al conjunto B. O sea, son todos los que están en A menos los que están en B. Y el complemento, nosotros podemos tomar un conjunto A, indicar el complemento, y van a ser todos los X tal que X no pertenece al conjunto A. O lo que es lo mismo, podríamos indicar, es el universal menos el conjunto A. Una nota importante es que necesitamos ver propiedades de las operaciones, que puede ser en la página 36 o mismo en la descripción de este video les voy a colocar un link con el archivo. Con toda esta teoría, nosotros lo que vamos a hacer es demostraciones de conjuntos y para eso es necesario tener esta base sólida. Con lo cual, antes de avanzar, las recomendaciones son repasar toda la teoría que vimos, mismo las propiedades de las operaciones de la página 36. Nosotros nos vamos a encontrar con que podemos hacerlo mediante una demostración a nivel de elementos o demostración conjuntista, utilizando propiedades de conjuntos. Cuando vamos a la demostración a nivel de elementos, podemos categorizarlos en dos: aquellos que no tienen antecedente y aquellos que tienen antecedente y consecuencia. Sin antecedentes podemos tener una inclusión o una igualdad.
con antecedente y consecuente, vamos a ver de qué forma trabajamos cada caso. Vamos a arrancar con el 1A, la demostración del 1A. El 1A nos dice que yo tengo que A intersección B está incluido en A. Entonces, para poder demostrarlo, nosotros lo que vamos a hacer es tomar un elemento de este conjunto A intersección B. Y vamos a decir que para todo X, X pertenece al conjunto A intersección B. Entonces, operando, lo que vamos a tratar de lograr es que este X pertenezca a A, para poder cumplir con la definición de la inclusión. Entonces, nosotros podemos tomar la definición de la intersección y decir que si X pertenece a intersección B es porque este X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces, fíjense que tenemos un Y, con lo cual podríamos concluir entonces, por la ley de simplificación, que X pertenece a A. Entonces, partimos del primer miembro y llegamos a decir que este X que pertenecía a la intersección de A y B pertenece a A también. Y de esta manera queda demostrado el primer ejercicio 1A. Vamos a escribir el 1B. El 1B nos habla de una igualdad en donde tenemos A unión B, intersección C, todo esto es igual a A intersección C, unión B, intersección C. Entonces, acá vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar un elemento que pertenezca a este gran conjunto y vamos a tratar de llegar a cumplir con la igualdad, siempre considerando que esta igualdad sería una doble inclusión. Esto tiene que estar, un elemento de este conjunto tiene que estar incluido dentro de este, como así también un elemento de este incluido en este otro. Entonces vamos a partir por un lado de la inclusión y luego vemos si se cumple la vuelta. Ojo, porque no siempre se cumple la vuelta, hay que validarlo. Entonces vamos a decir, para todo X, X pertenece, y vamos a copiar todo este conjunto que es A unión B intersección C. A unión B intersección C. ¿Qué significa entonces que X pertenezca a este conjunto? Bueno, por definición de intersección, lo que podemos hacer es decir que X pertenece a A unión B y X pertenece a C. De igual modo, nosotros lo que podemos decir es, por definición de unión en este caso, nosotros vamos a saber que X pertenece a A o, uno lógico, X pertenece a B y X pertenece a C. Entonces, lo que podemos hacer ahí es aplicar la propiedad distributiva, distribuir X pertenece a C en cada uno de los términos que tengo dentro del paréntesis. Entonces, acá aplico distributiva. ¿Y qué nos va a quedar? Que por un lado vamos a tener que X pertenece a A y X pertenece a C. O lo que va a terminar pasando es que X pertenezca a B y X pertenezca a C. Entonces, lo que podemos hacer ahora es definir, porque fíjense a dónde tenemos que llegar, ya tenemos algo parecido, A intersección C, B intersección C, todo esto unión. Ahora, si aplicamos las definiciones de intersección y de unión, vamos a poder llegar a ese resultado.
¿De qué forma? Bueno, aplicamos la definición de intersección. Entonces, lo que vamos a decir es que X pertenece a intersección C o X pertenece a B intersección C. De la misma manera, nosotros lo que vamos a poder establecer es la definición de la unión. ¿Y qué vamos a concluir entonces? Que X pertenece a intersección C unión B intersección C. Que era hacia donde queríamos llegar, pero ahora hay que validar si la vuelta también se cumple. ¿Qué es la vuelta? Una vez que llegamos a este resultado tenemos que ir validando si cada una de las propiedades aplicadas me conduce nuevamente hacia este término. Entonces vamos a ver, teniendo esto, aplicando la definición de unión, nosotros podemos plantear esta expresión. De la misma manera, con la definición de intersección, llegar a esta expresión. Aplicando distributiva, nosotros vamos a poder expresarlo de esta manera. Con la definición de la unión, llegamos a esta expresión y con la definición de intersección volvemos a atravesar el origen. De esta manera estamos comprobando tanto la ida como la vuelta, porque esta igualdad significaba una doble implicación. Entonces, siguiendo, nosotros vamos a ir por el 1C, el cual nos decía que teníamos A incluido en C y B incluido en D. Entonces, lo que iba a poder decir es que A unión B estaba incluido en C unión D. Entonces, fíjense que acá nosotros tenemos un antecedente que vendría a ser nuestra hipótesis y un consecuente que vendría a ser nuestra tesis. Para este caso lo que vamos a hacer es, voy a partir del primer miembro de la tesis y utilizando la hipótesis voy a llegar al segundo miembro de esta tesis. ¿De qué forma? Bueno, vamos a partir de lo mismo. Voy a tomar para todo X. X pertenece a unión B. Lo que podemos decir es, por definición de unión, que X pertenece a A o X pertenece a B. Entonces, fíjense que si X pertenece a A, por hipótesis nosotros sabemos que todo elemento que pertenezca a A pertenece a C. Y de la misma manera, todo elemento que pertenece a B pertenece a D. Entonces, lo que vamos a hacer acá es utilizar la hipótesis. ¿De qué forma? Bueno, si X pertenece a A es porque X pertenece a C. Acá sabemos que X pertenece a C. O lo que va a pasar es que si X pertenece a B, ya sabemos por hipótesis que todo elemento que pertenezca a B pertenece a D. Entonces podemos decir que X pertenece a D. Y si aplicamos la definición de unión, lo que podemos decir es que este X pertenece a C unión D, que era nuestro segundo miembro de la tesis. Es decir, partimos del primer miembro de la tesis y llegamos al segundo utilizando nuestra hipótesis. Del punto 1 solo nos queda el D, que nos decía que A menos B es igual a vacío si y solo si A está incluido en B. Como tenemos un bicondicional, hay dos implicaciones. Por un lado, la que va desde A menos B igual a vacío hacia A incluido en B, que es esta rama, y la siguiente que iría desde A incluido en B, entonces A menos B es igual a vacío. Nosotros vamos a empezar por la rama número 1,
en donde tenemos que A menos B es igual a vacío, entonces A está incluido en B. Nosotros vemos que vamos a tener una hipótesis y una tesis. Para este caso lo que vamos a hacer es desarrollar la hipótesis hasta llegar a la tesis. ¿De qué forma? Bueno, lo primero que vamos a hacer es entender qué nos están dando como hipótesis. En este caso nuestra hipótesis es que A menos B es igual a vacío. Es decir, que no existe ningún elemento que cumpla con esta diferencia. Esta diferencia me decía que son los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen a B. Como resultado de esa operación no existe ningún elemento. Fíjense que si yo escribo lo que voy hablando, entonces podría decir que no existe ningún X que cumpla con esta condición. ¿Qué condición? Con que X pertenezca a menos B. Y como estamos demostrando, nosotros necesitamos demostrarlo para todos, no para algunos elementos particulares. Entonces podemos transformar esa negación de un existencial en un universal, negando el argumento. Es decir, transformar esto en un para todo X, y lo que vamos a hacer es voy a negar todo lo que tenía como argumento. Es decir, X pertenece a menos B. Entonces, lo que voy a hacer ahora es aplicar la definición de diferencia. Y me va a quedar que no X pertenece a A y X no pertenece a B. Ahora, lo que voy a hacer es trabajar esta negación que tengo acá. ¿Cómo? Aplicando De Morgan. Y De Morgan me decía que me va a quedar como resultado que X no pertenece a A o X pertenece a B. Ahora bien, si nosotros recordamos, sabíamos que P implica Q era equivalente a tener no P o Q. Con esta ayuda a memoria y mirándolo a lo que nosotros llegamos, podemos decir que por una equivalencia condicional, lo que podemos establecer es entonces que X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y de esta manera, por la definición de la inclusión, lo que vamos a poder decir entonces es que A está incluido en B. ¿Por qué? Porque todos los elementos de A pertenecen a B. Ahora bien, probamos solo un camino. Falta ver qué pasa con el siguiente. Y antes de avanzar, lo que vamos a hacer es ver si las propiedades que aplicamos en cada uno de los puntos se cumplen también a la vuelta. No siempre esto sucede, así que ténganlo en cuenta. En este caso, fíjense, partiríamos en este segundo tramo desde A incluido en B y tendríamos que llegar a A menos B igual a vacío. A incluido en B, por definición de la inclusión, podemos expresarlo de esta manera. Por equivalencia condicional, entonces, podemos plantear esta expresión. Si aplicamos De Morgan, llegamos a esta otra expresión. Por definición de la diferencia, podemos plantear esta, y mismo trabajando este para todo, negándolo, llegar a esta expresión y concluir que A menos B es igual a vacío. Tengan en cuenta que no siempre se cumple la vuelta, por eso hay que verificar cada una de las propiedades. Y por último, vamos a la demostración conjuntista, que era el punto número 2, en donde teníamos X intersección Y unión Y menos X es igual a Y. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar propiedades de conjunto sin bajar a nivel de elementos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros empezamos a hablar de un elemento particular y trabajar con ello. Acá vamos a basarnos
en lo que nos están dando y con las propiedades de conjuntos poder demostrar esta igualdad en este caso. Vamos a partir entonces que tenemos x intersección y unión y menos x. Nosotros a esta diferencia la podemos plantear de otra manera y decir, entonces podemos plantear una equivalencia de diferencia y decir que x intersección y va a estar unido, y esa equivalencia de diferencia la voy a poder expresar como y intersección x complemento. Ahora bien, fíjense que acá tenemos y, acá tenemos y. Vamos a aplicar primero la propiedad conmutativa. ¿Para qué? Para alterar el orden en esta expresión. Y nos va a quedar y intersección x unión y intersección x complemento. Entonces, si vemos, acá nosotros tenemos y tenemos y también. Entonces, lo que podemos hacer es, por la propiedad distributiva, lo que podemos hacer es decir que vamos a tener y en este caso, la intersección ¿de quién? De x unión x complemento. Como conjuntos. Hasta ahora venimos trabajando todo como conjuntos. Entonces, fíjense que x unión x complemento es todo lo universal. Es decir, que esto nos quedaría y intersección el conjunto universal. Entonces, si nosotros hacemos un conjunto intersección el universal por el neutro, nosotros vamos a saber que en definitiva nos va a quedar ese conjunto. Fíjense que en unos pocos pasos nosotros pudimos demostrar esta propiedad.